Abrimos nuestras Biblias en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Hoy comenzamos una serie de parábolas que nos van a estar enfocando a cómo se da el crecimiento del reino y cómo se da ese crecimiento también del cristiano en el reino de los cielos. Finalizamos ya las parábolas que trataban de cómo entraba, ¿verdad?, un pecador al reino de los cielos, y hoy vamos a estar viendo o empezando a ver una serie de parábolas que nos van a enseñar cómo es que crece ese reino, cómo se da ese crecimiento en el reino de los cielos. Esta es una pequeña parábola, muy pequeñita. Lamentablemente, ¿verdad?, hay veces cuando hacemos nuestra lectura continuada de la palabra, ¿verdad?, en nuestros devocionales personales, la leemos y la pasamos muy rápido y no meditamos suficiente en ella. Entonces espero que sea de grata recepción el hecho de que podamos estudiarla más a fondo y eso pueda invitarnos a meditar cada vez más en porciones pequeñas que hay veces no profundizamos suficientemente en ellas. Hoy vamos a estar viendo la parábola del crecimiento de la semilla. Así se llama, parábola del crecimiento de la semilla. Marcos 4, 26 al 29. Parábola del crecimiento de la semilla. Nada más para los que están apuntando, tendremos una breve introducción al tema, luego tendremos, ¿verdad?, cómo vamos a enfatizar qué requiere el reino de los cielos para ese crecimiento, y va a ir muy de la mano con lo que exponía nuestro hermano Ronnie en la mañana, cómo se requiere de la palabra del Señor. Vamos a ver en un tercer punto cómo ese crecimiento se da en el tiempo del Señor. Vamos a ver un cuarto punto de cómo el crecimiento del reino se da por el poder de Dios, y finalmente tendremos unas aplicaciones. Entonces esa va a ser la distribución de la exposición en esta tarde. Dice así la palabra de Dios, Marcos 4, 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esa es la parábola, ¿verdad? Entonces ahora meditemos cuántas veces la habremos leído, ¿verdad? Y tal vez no hemos buscado qué significa esta parábola, porque algo nos quiere decir el Señor con respecto al reino en esta parábola. Ven que dice: así es el reino de Dios. Este grupo de parábolas que estudiaremos le dan una atención particular al poder de la palabra de Dios, garantizando ese crecimiento del reino, así como la seguridad del triunfo final de la gracia en los corazones de los discípulos y en la iglesia. También vamos a ver en las siguientes parábolas el tema de la ambigüedad en este mundo. El progreso o crecimiento del reino está escondido, es lento y es gradual. Eso lo vamos a empezar a ver hoy con esta parábola, y vamos a ver cómo se va viendo en las siguientes parábolas que vamos a tocar. Jesús inicia esta parábola haciendo una referencia al reino de Dios. Vean que dice: así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. O como veíamos en Mateo, ¿verdad?, que se le llamaba el reino de los cielos. Siempre es importante que estemos repasando qué queremos decir con el reino de Dios, o por lo menos a qué nos estamos refiriendo en esta parábola. El mismo Jesús manifestó lo siguiente en Marcos 1, 14 al 15. Dice Marcos 1, 14 al 15: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el evangelio. Ya Jesús venía diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio. Quise extraer una explicación que da Hendrickson al respecto de este pasaje. Vean qué interesante. Lo que Jesús está diciendo es que el reinado de Dios comenzaría a hacerse sentir en los corazones y vidas de la gente en una forma mucho más poderosa, como nunca antes. Había grandes bendiciones preparadas para todos aquellos
que por la soberana gracia confesarían y abandonarían sus pecados para siempre, para empezar, a vivir para la gloria de Dios. Las expresiones el reino de Dios o el reino de los cielos indican el reinado, gobierno o soberanía de Dios cuando son reconocidos en los corazones, cuando están operativos en la vida del pueblo de Dios, cuando llevan a cabo la completa salvación de los creyentes, cuando los convierte en iglesia y finalmente en un universo redimido. En todo eso vemos la manifestación del reino de Dios. Significa entonces el gobierno de Jesucristo, las bendiciones y ventajas que se derivan de vivir bajo el gobierno de Cristo y los súbditos de este reino, o sea, el conjunto de todos ellos llamado la iglesia. Entonces en todo eso vamos a estar viendo el reino de los cielos y vamos a estar viendo cómo va a crecer ese reino de los cielos. Sproul lo explica de la siguiente forma: el Nuevo Testamento nos está indicando que el reino de Dios es tanto presente como futuro. Existe un ya y existe un todavía no en este reino. Ambos aspectos deben ser entendidos y aceptados por los cristianos. Considerar al reino como algo totalmente realizado o como un acontecimiento completamente futuro es violar el mensaje del Nuevo Testamento. Servimos a un rey que ya ha ocupado el trono, o sea, Cristo está en su trono, ¿verdad? Sin embargo, aguardamos su regreso triunfal en gloria cuando toda rodilla se doblará delante de él. Un ya y un todavía no. Entonces vamos a ver en ese intermedio cómo es que va creciendo ese reino. Queda claro entonces que el propósito de Jesús al referir esta pequeña parábola, la cual solo se encuentra en el Evangelio de Marcos, era explicar cómo es que se va dando el crecimiento de este reino de Dios. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo con esta parábola tan pequeñita, que como les digo, solo está en el Evangelio de Marcos y tal vez por eso la tenemos no tan presente en los versos que memorizamos. Dicho todo lo anterior, a manera de introducción, entremos en materia. Veamos cómo el crecimiento del reino de Dios requiere de la palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos y amigos, hay muchas iglesias que están preocupadas por ver cómo logran hacer crecer, ¿verdad?, la visitación en una iglesia, cómo logran que más gente venga a la iglesia. Muchos, ¿verdad?, en el mejor de los casos lo que quieren es un crecimiento numérico, ¿verdad?, de ver más gente en la iglesia, y habrá otras iglesias con un corazón no arrepentido que lo que están buscando es ver cómo ingresan más fondos, ¿verdad?, a las arcas de la iglesia. Pero lo cierto es que muchos están preocupados en ver cómo haremos que esta iglesia crezca, ¿verdad? Esa es la preocupación de muchos. Van de un lado a otro tratando de entender qué es lo que provoca el crecimiento de la iglesia. ¿Qué pasos prácticos se tienen que dar para producir ese crecimiento? ¿Cuáles métodos, cuáles estrategias o programas son los más exitosos para alcanzar dicho crecimiento? Ciertamente no está mal, ¿verdad?, que revisemos qué estamos haciendo como iglesia, ¿verdad? Siempre es importante estarnos examinando si como iglesia estamos caminando conforme a la palabra del Señor. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo que examinemos si lo que estamos haciendo está bien hecho a la luz de la palabra del Señor. Lo que sí está mal es tratar de secularizar el crecimiento del reino de Dios aplicando a la iglesia los mismos métodos por los cuales crecen los negocios o las instituciones. Tratan de aplicar principios de administración o de mercadeo, ¿verdad?, a las iglesias, dándoles gran importancia, llegando al punto de hacer estudios demográficos, ¿verdad?, estudiar la población que rodea la iglesia, porque entonces yo tengo que saber a quiénes les estoy predicando para ver que no vaya a decir algo yo que los vaya a ofender, ¿verdad?, o que tenga que predicar yo algo que les pueda sonar agradable para que puedan más fácilmente venir acá a la iglesia. Eso ha pasado en la realidad. Se hacen estudios, se han hecho encuestas por parte de algunos pastores o ministerios que han abierto una iglesia, se hacen unas encuestas en las comunidades que rodean ese templo para ver qué canto les gustaría escuchar, qué predicaciones o qué temas les gustaría que se prediquen. Eso para hacer más accesible a las comunidades la predicación supuestamente de temas bíblicos. Lo que debemos preguntarnos es
si el crecimiento del reino de Dios y particularmente el crecimiento de la iglesia, como ese grupo de súbditos que están bajo ese reino de Dios, es una obra del hombre o es una obra de Dios. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. No niego que algunas iniciativas que se puedan hacer en algunas iglesias sean impulsadas por buenas intenciones. La gente que tiene la buena intención de hacer algo, ¿verdad?, lanza ideas y creen que con eso se puede lograr. Pero buenas intenciones no garantizan resultados bíblicos. El hecho de que las intenciones sean buenas no garantizan que tengamos resultados bíblicos. Vean que el versículo 26 dice lo siguiente, versículo 26, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces compara al reino de Dios como un hombre echando semilla en la tierra. Para saber a qué está haciendo referencia Jesús con la semilla, ¿verdad? Porque recordemos que eso tiene que significar algo, ¿verdad? Esa semilla tiene que significar algo. Alguna lección nos está dando el Señor con esa parábola. Y en esta aquí no tenemos la explicación inmediata, pero sí la tenemos anterior. Van a ver. Para saber a qué está haciendo referencia Jesús con la semilla es muy importante recurrir al contexto en el que se dice esta parábola. Veamos al inicio del capítulo 4 cómo el Señor expone la parábola del sembrador, ¿verdad? Ahí en Marcos 4. Esa parábola ya tuvimos la bendición de verla, fue la segunda, ¿verdad?, que expusimos en esta serie de las parábolas. Y vean que en el versículo 13, después de que Él les ha explicado, ¿verdad?, el propósito de las parábolas, y les dice, ¿verdad?, que las parábolas van a tener en algún caso juicio para algunos, ¿verdad?, que no van a entender el significado, para que viendo no vean, ¿verdad?, que recordemos siempre eso. En el versículo 11 Él dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vean, eso no podemos perderlo de vista. Si tenemos la misericordia de Dios de entender la palabra de Dios, fue por su gracia, por su misericordia. Y como decía mi hermano hoy en la mañana, que es impresionante cómo el Señor conecta, ¿verdad?, las exposiciones una con otra. No solo al hermano Eric, ¿verdad?, contándole el peregrino, igual que el hermano Ronnie, sino que el hermano Ronnie hablando de la importancia de estar agradecidos por tener la palabra de Dios con nosotros, ese grado de tenerla en español y la exposición continua a la palabra. Vean cómo tenemos que estar agradecidos por entender su palabra, porque ha tenido misericordia de nosotros. Después de que el Señor les dice esto, en el versículo 13, refiriéndose a la parábola del sembrador, les dice lo siguiente, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? O sea, ¿ustedes no entienden esta parábola que acabo de explicar del sembrador? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, se refiere a que esta parábola que Él va a explicar, va a servirles para explicar esa parábola, digamos, que sigue, porque es inmediata siguiente, ¿verdad? Bueno, vemos algunas cosas que se oponen, pero esa parábola está seguida ahí mismo, en esa serie de enseñanzas. Si usted no entiende esto, ¿cómo va a entender estas que siguen? Entonces, en el versículo 14 nos va a decir, el sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra. La palabra. Entonces, esa semilla va a referirse a la palabra de Dios. Va a referirse a la palabra de Dios. Ese es un punto importantísimo que tenemos que entender para entender esta parábola que estamos explicando ahorita. Entonces, sin esa semilla, nada va a crecer. Eso es lo que tenemos que entender. Pues puede ser que el agricultor tenga un terreno con buenos suelos, suficiente agua y sol, pero si no tiene la semilla, nada va a crecer. ¿Okay? Recordemos que en la parábola del sembrador, la semilla caía en diferentes clases de terrenos, ¿verdad? Caía en aquel suelo duro que solo servía para camino, ¿verdad? Junto al camino, que representaba aquel corazón tan duro que la palabra no penetra en ese corazón y no va a producir fruto. Teníamos suelos que estaban llenos de espinos, teníamos suelos pedregosos y teníamos el buen suelo, donde la semilla producía fruto.
pero la semilla era buena y es la semilla la que va a producir ese fruto. La predicación de la palabra del Señor es el hombre de la parábola echando la semilla en tierra. Eso es lo que significa esta introducción a la parábola, donde nos dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino de Dios. Una vez que esto ha ocurrido, empieza a suceder algo sorprendente, lo cual nos lleva al tercer punto de este mensaje: el crecimiento, que es lo que va a tratar esta parábola. Una vez que esa semilla cayó en ese buen fruto, en ese buen terreno, ese terreno preparado por el Señor, ese terreno que fue hecho apto por el Señor, ¿cómo es que crece esa semilla? ¿Cómo se da ese crecimiento? Y ese crecimiento se va a dar en el tiempo de Dios. Eso es lo que vamos a aprender. Ese crecimiento se da en el tiempo de Dios. Jesús continúa diciendo en el versículo 27, que este hombre que acaba de echar la semilla, dice, versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Vean que este hombre tiró, sembró la semilla, pero después se fue a dormir y se levantaba. Y esto ocurría, ¿verdad? Dormía, se levantaba y ahí está, ya él sabe que sembró la semilla. Pero dice el versículo que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo ocurrió eso. ¿Cómo brotó esa semilla? El hombre de la parábola, después de echar la semilla a la tierra, cansado por la labor del día, se va a dormir hasta el amanecer. Por la mañana se levanta. Respecto a la semilla que había sembrado al día anterior, entiende perfectamente que nada puede hacer para que germine y crezca, ya que él no tiene el control sobre ese proceso. Él sembró, pero él no tiene el control de cómo va a crecer esa semilla. De nuevo se va a dormir y otra vez se levanta por la mañana, y mientras tanto la semilla está germinando y está creciendo. El agricultor no sabe exactamente cómo es que se está dando este crecimiento. Él no sabe. Y lo único que puede hacer es confiar. Es confiar, ya que él no puede hacer que la semilla germine y crezca. Esto va a depender de la semilla, o mejor dicho, va a depender de Dios, que es el creador de la semilla. El agricultor debe confiar, orar, esperar pacientemente el tiempo en el que el Señor haga que germine y que crezca esa planta. Vamos a ir a un pasaje que es precioso, que está, bueno, toda la Biblia es preciosa, pero este pasaje de verdad hace que se nos erice la piel. Ezequiel 37, del 1 al 14. Ezequiel 37, del 1 al 14. Ezequiel 37, del 1 al 14. ¿Lo tienen? ¿Sí? Amén. Dice aquí el profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo: la mano de Jehová vino sobre mí y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Yo les pido que traten de ir visualizando eso. Ezequiel dice que lo lleva al Señor y lo hace estar en un campo que está lleno de huesos, y unos huesos que están secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Este es un pasaje impresionante, mis hermanos. Un pasaje impresionante de cómo el Señor da vida a muertos. Cómo el Señor le dice a Ezequiel qué es lo que él tiene que hacer con esos muertos. ¿Y qué es lo que el Señor le dice a Ezequiel? Profetízales palabra de Jehová. Hábleles la palabra de Jehová. Y es el Señor el que después de que Ezequiel habla la palabra de Jehová a sus muertos, que empieza a hacer la obra en aquellos huesos secos y que estaban secos en gran manera. Eso fue lo que el Señor hizo a nosotros. Nosotros estábamos muertos, secos en gran manera en nuestros delitos y pecados. Y el Señor empezó a hacer que creciera en nosotros esos tendones y empezar a que hubiera vida. Pero la forma en que el Señor hace eso es a través de su palabra, de la predicación de su palabra. Pongamos atención cómo el Señor lo que le manda a Ezequiel es profetiza. Le dijo profetiza sobre estos huesos. Le manda al profeta que predique su palabra al pueblo y al pueblo lo manda a escuchar esa palabra. Lo que el pueblo tenía que hacer era escuchar esa palabra. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ese es el método, ese es el medio que el Señor usa para poder hablarle a muertos, para poder hacer que ese pecador que está muerto crezca, para hacer que esa semilla sea plantada y empiece a generar fruto, empiece a crecer, empiece a dar señales de crecimiento. Eso viéndolo desde el ámbito de la salvación de un pecador. Pero entonces eso nos va a llevar también a este otro punto, que es el cuarto en la exposición. El crecimiento del reino de Dios se va a dar única y exclusivamente por el poder de Dios. Se va a dar por el poder de Dios. Veamos el versículo 28. Leamos nuevamente, es tan pequeñita la parábola, leámosla desde el principio para que vayamos teniendo la secuencia. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Vean cómo lo dice el versículo 28 en la Biblia de las Américas. Dice, la tierra produce fruto por sí misma. Así lo dice, por sí misma. Con este de suyo, eso es lo que quiere decir. La tierra produce fruto por sí misma. Acá la tierra debe entenderse como que esa semilla brotó por sí misma. Eso es lo que la idea que nos quiere dar a entender. O sea, esa semilla enterrada en la tierra brotó por sí misma.
Yo sé que estamos tratando de ver cómo evitamos hacer referencias al griego, pero hay veces que es inevitable hacer referencias al griego, ¿verdad? Entonces, por la misericordia de Dios, muchos estudiosos han hecho muy buenas exposiciones respecto a cómo se expresan los pasajes en su idioma original, y aquí tenemos una palabra que es importante que la entendamos. La palabra, la frase de suyo, que se usa acá en nuestras Biblias, en el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, ese de suyo significa, o viene de una palabra en griego que es automatos, así se escribe automatos, que es de donde deriva nuestra palabra automático, ¿verdad? Entonces, cuando dice que algo brota automáticamente, esa es la palabra que se está usando acá en de suyo. Ese término también es utilizado en Hechos 12:10. En Hechos 12:10, leo para ustedes, Hechos 12:10, dice lo siguiente: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, esto es cuando Pedro era liberado de la cárcel. Entonces dice el 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Ese es el mismo término, se les abrió por sí misma, se les abrió de forma automática. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Esa es la frase que tenemos ahí, automatos. La frase de suyo, automatos, significa que algo inherente, algo interno en la semilla, produce el crecimiento de forma automática. Cuando la semilla cae en buena tierra, es sembrada en buena tierra, algo en esa semilla va a hacer que germine de forma automática. Se refiere al crecimiento de la semilla causado por la fuerza interna que el sembrador no le dio. O sea, el sembrador no pone esa fuerza interna en la semilla para que crezca. El sembrador no puede hacer nada para que esa semilla crezca. El sembrador lo que está haciendo es sembrando la semilla. Pero esa semilla va a producir de suyo, nos dice esta parábola. Va a producir de suyo, porque vean que la parábola nos dijo que la semilla brota y crece sin que el sembrador sepa cómo. Sin que el sembrador sepa cómo. Se refiere al crecimiento de la semilla causado por la fuerza que el sembrador no le dio. Una fuerza de vida puesta ahí únicamente por Dios. Únicamente por Dios. Cotidianamente, mis hermanos, vemos este ejemplo. Yo no sé si lo he dicho en otras ocasiones, pero los que tienen patios, ¿verdad? Hoy en día ya las condiciones de urbanismo han dado para que ya muchas casas no tengan patio, ¿verdad? Entonces tienen un pedacito más cementado, pero ustedes, yo no sé si han visto que de un pronto a otro ven un palito de algo ahí en el patio, y usted dice, qué raro, yo este palito no lo sembré, ¿verdad? O en la tapia, creciendo algo ahí, una mata. Dice, qué extraño. Llegó ahí un pajarito, pasó, dejó una semilla y empieza a crecer, ¿verdad? Una vez me pasó a mí con un palito de esas que llaman guayabitas de Perú, yo feliz, y decía, ¿qué es esto tan rico? Este palito yo no me acuerdo haberlo sembrado, y ahí salió en el patio. No sabemos cómo salió, o sea, cayó la semilla y brotó ese palito. Eso pasa sin que nadie lo plantara. Dios diseñó esa semilla con un poder interno para que una vez en tierra empiece a crecer de forma automática. Siembra la semilla y empieza a crecer. Como vimos al inicio de la predicación, la palabra de Dios, el evangelio del reino, es la semilla. Esa es la semilla, el evangelio del reino. Lo que Jesús empezó a predicarles era el evangelio del reino y a decirles, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y escuchen el evangelio. Esa semilla, el evangelio, es la que tiene ese poder dentro de ella, ese automatos que está dentro de la semilla. Tomará tiempo, pero va a germinar. Si en un corazón arrepentido, si en un terreno bien labrado por el Señor, preparado, cae la semilla, esa semilla va a dar fruto. Pasarán días y noches, como nos dice la parábola,
Pero una vez que la palabra de Dios sea sembrada en un campo fértil, esta va a germinar. Vean lo que nos dice 1 Corintios 1, 22 al 24. 1 Corintios 1, 22 al 24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese evangelio para los llamados es poder de Dios. Puede ser que en nuestra humanidad no seamos capaces de percibir este crecimiento del reino de Dios, pero está pasando. Este automatos, este de suyo, está trabajando en el corazón y en la mente de sus ovejas, y los cambios se van a empezar a evidenciar en algún momento. Otro dato adicional del griego, ¿verdad?, que dije que no iba a mencionar, pero otro dato adicional es que el lugar en el cual se coloca una palabra ayuda a determinar cuál es el énfasis que se está haciendo en el texto. Esto pasa en el griego. En el griego la frase de suyo está puesta al inicio para marcar ahí el énfasis en la frase, tal y como lo refleja la traducción de Reina Valera, que dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. Entonces el énfasis es ese poder interno en la semilla, esa separación entre lo que hace el sembrador y la semilla. Sin la ayuda del agricultor, la semilla que fue plantada echa raíces, crece y produce fruto. Esto, mis hermanos, es muy importante que lo vayamos entendiendo como creyentes, porque muchas veces nos desesperamos. Muchas veces caemos en desesperación y queremos que casi, ¿verdad?, que agarrar a la persona y que produzca fruto, ¿verdad? Como sacudirlo, ¿verdad? Como será que tengo que hacer algo para que esa semilla empiece a brotar. Esto es precisamente lo que Jesús quiso enseñar, que el reino de Dios es así. La palabra de Dios que es sembrada en los corazones regenerados de los llamados de Dios va a echar raíces, va a crecer y va a producir fruto por el poder que viene de Dios. Una vez que la palabra del Señor ha sido plantada, no va a necesitar de nuestra ayuda para actuar en las vidas de las personas. Por eso es que entonces las iglesias se desenfocan. Por eso es que las iglesias buscan estrategias de cómo crecer. Y vean que lo que hemos sido llamados es a sembrar la semilla. A sembrar la semilla. A compartir el evangelio. A no cansarnos de compartir la palabra de Dios. No hay más estrategia. No hay más que, ¿para qué yo quiero saber qué tipo de pecados se darán en esta comunidad? Para ver cómo enfocamos. No, cualquier comunidad que estudiemos va a estar llena de pecadores. Y todos los pecadores necesitan saber que no hay forma de que se presenten ante un Dios santo con las propias justicias. Y que es únicamente a través de la justicia de Cristo que podemos mostrarnos como justos delante de Él. Ese mensaje, ese evangelio es para todos, porque toda la humanidad está bajo pecado. Toda. No importa qué tipo de pecado se está cometiendo ahí afuera, o qué tipo de comunidad. No tengo que hacer estudios demográficos para poder saber cómo predicamos el evangelio. Hendrickson lo describe de la siguiente manera: así es también en lo que respecta al reino de los cielos. Hendrickson comentando este pasaje: un pastor fiel esparce la semilla año tras año. Está el pastor ahí compartiendo la palabra año tras año, explica, describe, invita, exhorta, consuela, advierte, insta, hace visitas pastorales. A pesar de todo, al principio el esfuerzo parece inútil. No se ve nada, no llega la gente. Pero de repente las brisas del Señor comienzan a soplar sobre los campos de su congregación. La palabra muestra su poder. Había estado activa antes, pero los resultados no habían sido evidentes. Algo estaba pasando y uno no estaba viendo. La semilla había sido sembrada y ya estaba creciendo, pero no era perceptible para nuestros ojos humanos. Pero ahora hombres y mujeres, viejos y jóvenes, cultos y analfabetos, ricos y pobres, confiesan con júbilo su fe y la manifiestan en su vida.
El Espíritu está obrando poderosamente, siempre en relación con la palabra y el Evangelio. Los creyentes ponen la mira en el futuro hacia la herencia reservada para ellos en el cielo. Qué bonito. Porque vean que mis hermanos, esto así como lo explica Hendrickson, si ese pastor se desanima, dice, por más que predico, por más que visito, vea, yo tanto que le he expuesto la palabra a fulano y no se ve nada. No se ven cambios. No se ve como que apenas viene a la iglesia. Romanos 1:15 al 16 nos dice lo siguiente. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Pablo aquí feliz de que estaba pronto a anunciarles el Evangelio a esa iglesia en Roma. También a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que cree. Literalmente aquí lo que Pablo dice es, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que está creyendo. Así lo debemos entender. Al judío primeramente y también al griego. El verbo que se utiliza es un tiempo presente e indica una acción continua. Es al que está creyendo. El Evangelio no es solo para que el pecador reciba vida y se convierta, no, es también para nosotros los creyentes. Tenemos constantemente que estar escuchando el Evangelio. No se trata de que el Evangelio sea poder de Dios para salvar a un hombre en el momento en el que creyó, sino que es poder de Dios para salvar a aquel que aún hoy está creyendo. Ese mismo poder de la palabra del Señor es de suyo, del cual nos habla la parábola, es lo que vemos en Isaías 55, 10 al 11. Dice Isaías 55, 10, 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Vean que es Dios. La palabra de Él va a ser lo que Él quiere. Y dice, hará lo que yo, y será prosperada en aquello para aquello que la envié. Vean que la parábola también al final nos deja ver que este crecimiento del reino lleva un proceso gradual, pero va a pasar. Vean que la semilla dice, el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Una vez que la semilla caiga en la tierra, va a brotar y crecerá de suyo hasta llevar fruto, sin que el que la sembró sepa cómo sucedió esto. Pero Jesús nos dice en los versículos 28 y 29 que este crecimiento es paulatino. Es un crecimiento paulatino. Lleva hierba, después espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Crece de manera misteriosa y silenciosamente, sin la ayuda humana. Ciertamente nuestra parte, según esta parábola, es sembrar. La iglesia del Señor está aquí para predicar la palabra del Señor, para predicarnos la palabra del Señor. Los pastores estamos puestos para estar desde aquí exponiendo la palabra del Señor, predicando la palabra del Señor. Ella misma, en forma clara y contundente, la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 3, del 5 al 7. Vean esto, que esto es fuerte. Porque recuerden que en Corintios estaban, ¿verdad?, los que unos decían, no, es que yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. Yo soy de Cristo. Decían otros ahí en esa contienda. Entonces decía Pablo en 1 Corintios 3, 5 al 7, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Son siervos del Señor que Dios usó como medios para que ustedes escucharan la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Pablo aquí.
servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, son siervos que predicaron y ustedes creyeron por lo que ellos predicaron, y eso también es concesión de Dios. El Señor le concedió a esos hombres predicar para que ustedes escucharan la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, yo planté esa semilla. Apolos regó. Y aquí subrayo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo dijo, yo sembré. A otros dice, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ahí es donde tenemos que entender que nosotros no podemos hacer nada por el crecimiento. Nosotros no podemos provocar el crecimiento en la semilla. La semilla, la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, sin ser adulterada, va a producir crecimiento. Por eso, una iglesia que no predique la palabra de Dios está muerta. No hay forma de que un pecador se levante de esa mortandad y que esos huesos secos en gran manera vayan a empezar a echar tendones y a recibir el Espíritu, porque no están recibiendo la palabra de Dios. Si no reciben palabra de Dios, no funciona el proceso que el Señor dejó en su palabra. La semilla tiene que ser una verdadera semilla, una semilla no adulterada. Una semilla que no podemos poner más bonita o más fea dependiendo a quién se la estamos predicando. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, dice Pablo, ni el que planta es algo. O sea, si yo siembro, yo no soy nada. Ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. Vean que la gloria es solo de Él. Somos instrumentos en las manos de Dios para plantar la semilla. La bendita palabra de Dios es la semilla. Y esa es la que estamos plantando. La gloria es de Dios, el crecimiento es de Él. Nuestro deber, nuestra integridad ante Dios es que prediquemos la semilla, que prediquemos la palabra. Yo no puedo venirles a ustedes darles las 5 consejos para ser un empresario exitoso. Eso no le importa a la iglesia. Ojalá que todos sean empresarios muy exitosos y les vaya muy bien, pero ese no es el mensaje que se va a predicar aquí. Se les va a predicar la palabra de Dios. Esa palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si el creyente no escucha la palabra de Dios, o si el pecador no escucha la palabra de Dios, no va a experimentar crecimiento en su vida. Si usted no está leyendo la palabra de Dios, si usted no está alimentándose de esa semilla, no va a experimentar crecimiento en su vida. Así que ni el que planta es algo. Vean qué interesante, algo diferente a lo que vemos allá afuera. Pablo no se está exaltando a sí mismo. A pesar de la gran revelación que el Señor le dio, a pesar de ser un hombre al cual el Señor le dio el privilegio de escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y él dice, yo no soy nada. El que planta no es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto, mis hermanos, trae consuelo en nuestras vidas. Trae consuelo. Usted no puede cansarse de plantar la semilla, porque el crecimiento no depende de usted. El crecimiento lo va a dar Dios. No puede frustrarse. Usted no puede entrar en desesperación a ver qué más hace, porque cuando intentamos ver qué más hacemos, entonces nos desviamos del plan del Señor, porque creemos que la gloria es de nosotros, porque creemos que somos los que vamos a provocar el cambio en una persona. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esta pequeña parábola? Vean que, como se lo dije, es una parábola muy pequeñita, y no sé qué tanto habíamos meditado en ella, pero estas pequeñas frases ahí de suyo, entender que la semilla es que va a producir automáticamente, que el poder está en el Señor, que va a darle el crecimiento, deberían ser verdades que manejamos día con día para no entrar en desesperación. Entender esta parábola debería humillarnos y quitarnos la idea de que nosotros podemos hacer algo para provocar crecimiento en el reino de Dios. Solo somos agricultores que arrojamos la semilla de la palabra de Dios. Solo somos agricultores.
Es el poder de Dios el que de suyo va a provocar el crecimiento de esta semilla. Dios está en control de su reino. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que otros reciban la palabra de Dios, de que otros escuchen la palabra de Dios. No hay fórmulas mágicas, no hay gurús del iglecrecimiento, ¿verdad? Como antes, bueno, eso seguro es en los 90, cuando estaba uno, ¿verdad? Que decían iglecrecimiento. Entonces venían fulano y tal a dar una charla a las iglesias de cómo podían hacer para crecer y dar ahí los métodos de cómo podían, que tenían que aplicar para que las iglesias crecieran. Lo que debemos hacer es continuar siendo cada día más fieles en nuestros cultos al Señor. La iglesia debería estar llena hoy, aquí, atentos, deseosos de escuchar la palabra del Señor, que es expuesta por hombres débiles que el Señor, por su gracia y su misericordia, les permitió exponer la palabra de Dios. Ser más fieles en nuestros cultos al Señor, leyendo la palabra de Dios aquí en los cultos. Vean cómo la leemos, versículo de memorización, la lectura continuada que hacemos de capítulos, se lee la palabra del Señor. Nos predicamos la palabra del Señor aquí en el culto. Elevamos oraciones juntos que están cargados de la palabra del Señor. Los miércoles también, mis hermanos, para que vengamos. Palabra del Señor en todo. Hacemos eco de la palabra del Señor en los himnos. Cantamos himnos que están cargados de la palabra del Señor. No himnos que digan que soy un soldado, que estoy ahí ya débil y todo. No, eso no me tengo que cantar cosas para mí. Es cantar cosas del Señor, cosas de la palabra del Señor. Vean que cuando empezamos a cambiar la semilla, ¿verdad? Entonces vienen los problemas a la iglesia. Es palabra del Señor, cantada, orada, predicada, leída. Hermano Ronnie lo citaba hoy en la mañana en la predicación, Romanos 10:17. La fe es por el oír, y ese oír es por la palabra de Dios. Esos huesos secos en gran manera van a oír cuando se les predique palabra de Dios. Pero si no, van a seguir siendo huesos secos en gran manera. Esa responsabilidad no es solo para que los pecadores sean regenerados, sino también para que los creyentes sean santificados. El que oigan la palabra del Señor, el que escuchen el evangelio, es una responsabilidad para que los creyentes sean santificados. Juan 17:17, también expuesto por nuestro pastor Eric, ¿qué decía? Cuando Jesús ruega al Padre, Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso tampoco deberíamos desesperarnos respecto al crecimiento individual de las personas y el de la iglesia como un todo. El crecimiento del reino se va a dar sobre la base del tiempo de Dios, quien está en control de todo. Lo único que el Señor nos pide es que sigamos siendo fieles predicando la palabra. El Señor va a ir dando crecimiento a estos miembros que tenemos acá. El Señor va a seguir, si seguimos predicando la palabra de Dios acá, repartiendo tratados, seguimos predicando palabra del Señor, en donde tengamos que predicar, el Señor va a salvar pecadores. El Señor va a levantar esos huesos que están ahí tirados, los va a levantar dándoles vida. Y esa obra es del Señor. Nosotros debemos concentrarnos en esparcir la gloriosa semilla de la palabra de Dios, la verdadera y bendita semilla que de suyo va a dar fruto en aquellos corazones que son el terreno que el Señor preparó de antemano, confiando únicamente en su poder, y nos regocijaremos cuando veamos el fruto. Quiero finalizar reiterando que Dios en su soberanía es quien proveerá y agregará nuevos miembros a esta iglesia. Y hará que crezcan espiritualmente los que ya están. Y debemos estar confiados únicamente en sus medios para hacer crecer su iglesia. La forma en que esto va a ocurrir es por medio de la proclamación del evangelio verdadero de Cristo, la semilla. Los que expongan la palabra del Señor en esta iglesia deben ser como los apóstoles, que nunca intentaron complacer a los hombres perversos, sino que temiendo al Señor,
proclamaron la verdad de Dios sin adulterarla. No quisieron satisfacer la comezón de oír de muchos, ni se enfocaron en la necesidad de tener miles de miembros en sus iglesias. Por el contrario, siempre confiaron en la soberanía de Dios, predicaron con poder y sin temor alguno, pues estaban confiados de que debían plantar la semilla y que sería Dios quien daría el crecimiento. Leo, para que terminemos esta exposición de la palabra del Señor, Jeremías 23-29. Una pregunta que hace Dios, y la pregunta es la siguiente: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? No dudemos del poder de la palabra. No nos quebremos la cabeza pensando en estrategias. La estrategia ya fue dada. La estrategia está aquí. Vamos a predicar la palabra y predicaremos la palabra hasta que el Señor nos preste vida. Esa es la estrategia. Esa es la semilla que dará fruto en los corazones. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a nunca apartarnos de ella, Señor. Que nunca queramos adulterar la semilla. Que nunca, Padre, queramos agregar algo a la semilla, Señor, sabiendo que de suyo va a producir fruto. Ayúdanos a ser siervos fieles, que sembremos la semilla, sí, Padre. Que hagamos la parte que tú nos has puesto a hacer, sabiendo, como dijo Pablo, que el que siembra no es nada. No es algo el que siembra, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gracias, Padre bendito, porque eres tú el que has hecho crecer esta iglesia. Eres tú, Señor, el que has dado los dones que has dado a esta iglesia, Señor. Eres tú el que estás permitiendo que esta iglesia pueda tener plantaciones en otros lugares, Señor. Permite que tu palabra siga corriendo y así creciendo el reino tuyo aquí en esta tierra, Padre. Pero ese crecimiento lo estás dando tú. Te damos honra y gloria. Bendice todo lo que sigue, Padre bendito, porque todo es para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén.